de Dios para nuestras vidas. Le agradecemos al Dios Altísimo por poder nosotros estar disfrutando todavía en esta tierra, pero tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que predicar, hacer la obra, estar allí unidos como hermanos en Cristo para llevar este evangelio a todo lugar donde haya necesidad. Bendecimos la vida de cada hermano, amigo, pastores, líderes, toda vida que necesita de ese Cristo maravilloso. Le damos la gloria al Señor por todos los que están ya conectándose en Bellavista Estéreo. Puedes buscar allí el dial 103.6 FM a través de Facebook, allí en Instagram y en TikTok también está este programa, y cada video puedes solicitarlo en YouTube para que te edifiques, aprendas la palabra de Dios y contemplar todos los sucesos que Dios ministra a través de estos medios de comunicación. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Busto, un hombre forzado, valiente, que cada día se esfuerza para que esta palabra corra como río. A todos los hermanos que ya se están conectando, los fieles oyentes, puedes escribirnos y reportar tu sintonía. Si necesitas una oración, escríbenos con tiempo para poder orar y ministrar sanidad, milagro a través del poder de Dios. Vamos a orar y le damos gloria al Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor. Gracias porque en medio de una multitud, Señor, a ti te place escoger en esta tierra a muchos que somos tus hijos, Señor, y que ese título de ser hijo, Señor, lo llevemos, Dios mío, con amor, con respeto, con temor, para estar seguros que tenemos a un Padre que nos cuida, que nos llama y que nos amó, por amor entregó a su Hijo Jesucristo. Y es necesario, Dios, poder hacer tu obra, porque el negocio tuyo son las almas, Señor. Agradecida estamos, Señor, de todo el bien que traes cada día, Señor, de los procesos en nuestras vidas. Todo obra para bien. Gracias por las familias que se están conectando. Gracias por este lugar. Bendecimos la vida de nuestro hermano John, su amada esposa Nora, su hijo y el resto de la familia, todos los hermanitos, todos los familiares, vidas que necesitan hoy escuchar la voz de Dios. Bendecimos tu vida y presta oídos para que Dios nos hable, y si hay que corregir algo en nuestro caminar, lo hagamos con tiempo, porque nosotros estamos cada día recibiendo el maná de vida, porque viene el rapto de la iglesia y tenemos que estar preparados para volar. Gracias, Dios, por tantas cosas. Derrama en estos medios, Señor, de tu Santo Espíritu, que se sienta, Dios mío, esos ríos de agua viva, Señor, que tu gloria cada día aumente y que podamos sentir, Dios mío, el renovar de tu Santo Espíritu para poder, Señor, hacer tu obra con excelencia. Y te damos honra y te damos gloria. Amén. Gloria al que vive, gloria al que reina, gloria al Señor. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer allí en el libro de Juan 13, desde el 3 al 17, dice la palabra del Señor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria al Señor por esta hermosa palabra que hoy nos va a ayudar a imitar a Jesús. Imitar a Jesús tiene un proceso largo, fuerte, que a través de las vivencias en el Señor nos toca asumir, porque el Señor nos va preparando a cada uno de nosotros de diferentes formas, porque cada uno de nosotros somos diferentes y Dios tiene que tratarnos de acuerdo a nuestro comportamiento en esta tierra, a nuestra manera de pensar, de vivir. Y él, sabiendo que el Padre lo había enviado a hacer estas cosas, pues en este pasaje bíblico les da un ejemplo a sus discípulos de humildad. Dice el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él vino a esta tierra para cumplirse la palabra. Por un tiempo era necesario impartir la palabra, enseñarla, para dejarnos hoy en día nosotros ese legado del cielo para nosotros seguir en ese camino, el camino hacia la vida eterna, a esa salvación que Cristo Jesús a través de su sacrificio nos deja y que nosotros tenemos que valorar, tenemos que atesorar, porque las cosas en Dios tienen un valor que no tiene precio. Es algo grandioso saber que alguien se preocupa por ti, que alguien vela por ti. Y aquí vemos a Jesús, que implica seguir sus enseñanzas. Seguir a Jesús no es fácil. Tratar de vivir como Él vivió cuesta, de acuerdo como los principios que Él nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras, como el amor, la compasión por el prójimo, la humildad, esa generosidad que siempre brotaba en su corazón y deja huellas entre sus discípulos, y eso hoy en día cuando leemos las Sagradas Escrituras comprendemos tantas bondades, tantas cosas buenas que el Señor impartió y que a nosotros nos tiene que impactar cada procedimiento. Nos enseñó el perdón, la paz que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ver estos atributos de Jesús como la fe, la esperanza, la caridad, esa virtud, esa paciencia que hoy en día al hombre le cuesta tener paciencia de esperar en Dios,
de ir a un lugar, hacer una cola y nos desesperamos. Y nosotros tenemos que estar llenos de amor y de misericordia para cuando vengan estos momentos que Dios tenga que probarnos, podamos salir bien librados. Y el imitar a Jesús es tratar de ser más compasivos, cosa que hoy en día el corazón se está endureciendo. Muchas vidas cuando ven un acontecimiento adverso, corren es para tomar foto, grabar video, pero no corren a ayudar a nadie que en ese momento necesite de la ayuda que cada uno necesita dar. Acordémonos del buen samaritano, que hubo un hombre que pudo ayudar a aquel hombre que había sido golpeado, maltratado, dejado moribundo, y sacerdote, levita pasaron y no lo ayudaron. Un hombre que no tenía nada que ver con el lugar donde ese hombre estaba allí tirado en el camino, fue movido a misericordia y lo recogió de allí, de ese lugar, se lo llevó a casa hasta que ese hombre volvió a tener vida nuevamente, tuvo los cuidados, aún pagó para que fuese cuidado mientras él regresaba del lugar donde tenía que estar. Y eso escasea en este tiempo. Hoy en día los buenos samaritanos se han desaparecido, ya no se ve ese amor por ese prójimo. Y aquí en este pasaje bíblico el Señor nos está enseñando el poder imitarlo, en ser serviciales, compasivos y amorosos con los demás, que no falte en tu corazón el amor a Dios y a tu prójimo, porque así tú podrás impartir ese amor grande que Dios derrama en nuestras vidas para el resto de la humanidad. Porque para tú predicar una palabra de parte de Dios, tu corazón tiene que estar sano. Porque si tenemos un corazón lleno de raíces de amargura, de odios, de resentimiento, de cosas que a Dios no le agradan, eso es lo que tú vas a dar. Y las personas que vayamos a ministrar van a recibir a través de esa transferencia de espíritu todo el daño que tiene una persona en el corazón. Por eso tenemos que ser imitadores de Cristo, imitar a Cristo, todo el proceso que Él tuvo como hombre en esta tierra. Siendo Dios, vivió como hombre para entenderte a ti, para entenderme a mí, para saber cómo pensamos, cómo actuamos, qué es lo que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa y poder Él entendernos, ya que Él es el único que intercede ante el Padre por nosotros, sabiendo todo el proceso que un ser humano lleva en su día a día, en su corazón. Y aquí vemos a ese Jesús maravilloso sirviéndole a sus discípulos, siguiendo su ejemplo, pues es un modelo a seguir para nuestras vidas. Vemos que el primero que se levanta y rechaza el lavado de los pies es Pedro, aquel Pedro que quizás pensaba que él no era merecedor de que Jesús, el Hijo de Dios, ese Rey maravilloso, pudiese lavarle los pies a él y aún a todos sus discípulos. Por eso vemos a un Pedro aquí que se levanta a decirle que él no le iba a dejar que le lavase los pies. Pero como en Dios tenemos que aprender, si Dios permitió que Jesús en humillación pudiera lavarle los pies a sus discípulos, era enseñándoles, y a nosotros también como iglesia del Señor, enseñándonos qué es la humildad.
Si Dios tiene que lavarnos el corazón, hay que entregárselo. Acordémonos que nuestros pies, pues, ellos pisan lugares que nosotros con la palabra lo declaramos lugares de bendición, lugares donde Dios nos lleve a predicar. Tenemos que impartir palabras, que esos lugares se volverán fértiles, habrá mucho pueblo predicando. Todo lo que salga del corazón de nosotros, Dios lo va a escuchar. Por eso Él, de una manera, los llama, se ciñe allí con una toalla para lavarle los pies. En los pies podemos encontrar un hongo, en los pies podemos encontrar una herida, quizás a alguien que se le enfermaron sus pies, podemos encontrar hasta gusanos, cosas adversas, mal olor, en fin. Así somos nosotros cuando el pecado llega a nuestras vidas. Somos trapo de inmundicia, somos algo que prácticamente no sirve para nada, pero de lo que no sirve para nada, allí Dios extiende su mano para levantarnos, para enseñarnos, porque la palabra dice que Dios aborrece los pies presurosos que corren a hacer el mal. Y si Jesús limpiaba los pies de los discípulos, es porque Él quería enseñar la humildad, quería enseñarles que sus pies tenían que estar limpios, su corazón limpio, para donde ellos pisaren fueran de bendición. Era necesario que Él estuviera inclinado allí, haciendo una obra, aún al mismo Judas que estaba allí reunido, que prácticamente fue usado por el adversario para entregarlo. Al mismo Judas le lavó los pies, porque vivimos entre hermanos y siempre habrá un Judas allí camuflado, habrá un brujo, un hechicero, cualquier persona que aborrezca al Señor siempre va a estar allí queriendo dañar los propósitos de Dios, la obra del Señor, pero se equivoca porque el Señor defiende su obra. En el Señor Él pelea por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que mantenernos fieles al Señor, para que Dios pueda pelear tu causa, mi causa, por si de pronto alguien nos hace oraciones contrarias, está haciendo rezos, conjuros contrarios para destruir nuestras vidas. Ahí es cuando el Padre Celestial es el que pelea por nosotros. Él es el que nos va a defender. Ahí se cumple la palabra que dice que hay de aquel que toque uno de mis pequeñitos. Pero si tú eres ese pequeñito grosero, rebelde, necio, como lo manifestó en este momento Pedro, pues ahí no va a pasar nada. Pero vemos cómo de inmediato Pedro reconoce, porque le ministró lo que estaba en Jesús. A través de ese lavado de los pies, vemos a un Pedro que dice el 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Tremendo, ¿ah? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor tiene que limpiar nuestro corazón, lavar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, porque somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario, que nos alcanzó a que el pecado no nos siguiera destruyendo. A través de la sangre de Cristo somos libres de todo azote, de toda maldad, de toda iniquidad. Cristo es el único que salva, que liberta a través de su sangre. Por eso la tiniebla tiembla cuando el nombre de Jesús, cuando la sangre de Cristo es invocada, y retrocede, porque la sangre de Cristo tiene poder. La palabra dice, Jesús de Nazaret,
Cuando la tiniebla escucha el nombre de Jesucristo, retrocede, porque es el mismo poder de Dios impartido en nuestros labios para contrarrestar las fuerzas del mal. Y vemos a un Simón allí, un poco recio a aceptar lo que Jesús quería enseñarles a ellos en ese momento. Y vemos cómo él, en esta actitud, cuando el Señor le dice que no tendría parte con él, prácticamente si Pedro no entregaba esa área de él, de pronto un poco soberbio, orgulloso, ¿por qué me va a lavar los pies? ¿Por qué me va a hacer esto? Yo no soy digno, él no me va a hacer nada de esto. Ahí vemos a un Jesús compasivo, humilde, lleno de amor, enseñándoles a ellos, enseñándonos a nosotros a través de las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que Él no se estratifica, que yo soy Dios y ustedes son mis siervos y ustedes tienen que vivir humillados ante mí, sirviéndome. Nosotros nos humillamos es para quebrantarnos, para ofrecerle al Señor alabanzas, para elevar una petición, un clamor. Eso nos hace bien, porque eso baja vanagloria, orgullo. Las personas que son prepotentes, orgullosas, allí se quiebra eso. Y Dios nos quiere enseñar que tenemos que entregar todas esas áreas, todas esas falencias que no son de bendición para nuestras vidas. Porque si nosotros estamos con esas cosas en el corazón, olvidémonos que vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, que vamos a estar un día gozosos allá. Prácticamente dice la palabra que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entonces Dios nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras que tenemos que lavarnos, que tenemos que limpiarnos. Y mire que los pies son parte del cuerpo las que más se ensucian, porque nos toca caminar, unos descalzos, otros en sandalias, otros en zapatos, y siempre los pies van a ser lastimados, que me quedó apretado el calzado, se te aparece una vejiga, que de pronto no los aseaste, te va a aparecer un mal olor, que me tocó caminar kilómetros y se me envejigaron y me duelen y no puedo hacer esto ni lo otro. Los pies son parte del cuerpo que son necesarios para ir a todo lugar a llevar la palabra de Dios. Necesario que tus pies anden por caminos rectos, por caminos derechos, que no torzamos el camino, que podamos afianzarnos en el Señor, porque si nuestros pies están limpios, donde nosotros pisemos, seremos de bendición, porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Y vemos a un Pedro aquí, donde dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¡Qué tremendo! El Señor necesita lavar a su pueblo, limpiarlo, sacarle la inmundicia. Dice que a algunos no estaban limpios. En ese lugar, en ese momento, estaba Jesús allí en la fiesta de la Pascua con sus discípulos, y entre ellos estaba Judas Iscariote allí compartiendo la mesa. Y a Judas también le lavó los pies. Por eso el Señor hace la referencia que algunos entre ellos no estaba limpio. O sea que siempre va a haber en un lugar
alguien que no camina rectamente con Dios, que necesita que Dios lo limpie, no solamente los pies, el alma, el espíritu, todo su ser, de la cabeza a los pies. Fíjate que la palabra lo dice, ¿verdad? Desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Y hay pies que están inmundos para entrar a algunos lugares que Dios no quiere que pisemos. ¿Por qué? Porque vamos a contaminar, vamos a traer contaminación a otras vidas. Y Dios tiene que lavarnos, limpiarnos, sacar de la mente lo malo, lo podrido, lo que no es de bendición para nuestras vidas. Porque sabía quién le iba a entregar, para eso dijo, no estás limpio todos. ¡Qué tremendo! Así está el pueblo de Dios, que Dios tiene que sacudir, que Dios tiene que preparar, hacer una limpieza. Muchos Dios está preparando y se los está llevando. Otros están postrados y Dios también los está preparando. Otros que quizás de pronto Dios sabe que se van a devolver a echar hacia atrás, y Dios los prepara y se los lleva. Tú que estás caminando con el Señor, yo que estoy caminando con el Señor, tenemos que estar apercibidos. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, ser imitadores de Cristo, afiancémonos en Él, afirmémonos en Él, no resbalemos, no retrocedamos. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir, porque hacia atrás el enemigo nos está esperando. Y no nos está esperando con un ramo de flores. El enemigo no nos está esperando para hacernos una fiesta. Él no nos está esperando porque somos buena gente. Él nos está esperando es para llevarnos de cabeza al infierno. Eso es lo que Él está esperando, de sacarte de los caminos del Señor, de volverte tibio, frío, que ya no oras, que ya no ayunas, que ya no vigilas, que se acabaron las vigilias. Haga vigilia usted solo, mijo. Haga algo por el reino. Que busquemos presencia de Dios, que cuando estemos solo en casa, en la oficina, donde quiera que estemos laborando, tengamos allí un tiempito. Señor, mira, Padre, mira lo que estoy viendo en este lugar, Señor, pongo esta petición en tus manos, que estemos conectaditos. Si vas en el bus, en el carro, Señor, mira cómo están las calles en esta ciudad, en este país, Padre mío, la violencia, el hambre, Señor, mira, los empleos tan escasos, Señor, están sacando, que tú estés orando, que se levantaron los hijos, que se levantó el niño, que el joven que se quiere quitar la vida. Padre, no lo permitas en el nombre de Jesús, que estemos allí pegaditos, imitando a Cristo, porque Él fue un ejemplo de vida. Él se la pasó, fue allí orando, ayunando, haciendo la obra, multiplicando el pan, los peces, haciendo lo que el Padre le había asignado en esta tierra. Que no perdamos el tiempo, que seamos tú y yo esos imitadores de Cristo Jesús. Y aquí Él está enseñándole a través de esta limpieza en los pies, dándole una enseñanza a sus discípulos, ya que ellos serían los que iban a quedar para que esta palabra corriera como río. Ellos iban a ser esos hombres que harían que la palabra no se quedara allí en el lugar donde ellos laboraban, allí en la barca, en las redes. No, Señor, que ellos esas redes la impulsaran para ganar almas para Cristo. Esos peces crecieran y que gracias a esos apóstoles que sufrieron, que vivieron muerte, muchos pasaron momentos duros en su vida, ellos fueron los que llevaron la valiosa semilla de la palabra de Dios para que este evangelio
hoy en día lo disfrutáramos nosotros. No estábamos en los planes de Dios, pero a Dios le plació de ver que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. El Señor le plació darnos, y gloria a Dios por esa bendición. Porque como estuviéramos nosotros hoy en día, sin Cristo en nuestro corazón, apartados, abandonados, sin esperanza, atribulados, enfermos, sin esperanza de sanidad, contando con la ciencia médica simplemente, y hay casos que la ciencia no puede resolver. Ahí es cuando el poder de Dios interviene para sanar nuestros corazones. Y aquí estamos viendo a Jesús en ese acto compasivo, ese acto de misericordia, lavándole los pies a sus discípulos. Dice que tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Qué ejemplo de vida. Compartir los unos con los otros, lavarnos los unos a los otros, estar unidos los unos a los otros. Que tú eres de Pablo, que tú eres de Silas, que yo soy de aquí, que esta iglesia es la mejor, que allá cantan feo y aquí cantan bonito, que allá esto, que allá lo otro. Hombre, oremos, pongámosle esas cargas al Señor, porque no podemos juzgar. Si Dios está permitiendo en alguna congregación cosas que se salen del plan de Dios, oremos por esas congregaciones, por esos hermanos, porque ese hermano de alguna forma también Dios lo llamó, lo escogió y lo lavó con su sangre. Y nos toca orar por esas vidas que de pronto están extraviadas haciendo lo malo, y que nosotros como pueblo de Dios, que tenemos claridad lo que es pecado, lo que es malo, lo que no se debe hacer, ayudarlos en oración. Si le puedes dar una palabra, tienes que sabérsela dar, porque a veces se cometen errores con muchas vidas y resulta que después esa palabra necia que lanzamos contra alguien se devuelve, porque se le daña la vida a la persona, y lo que hemos sembrado, pues a un futuro lo vamos a recoger. Hay que ser muy sabios para vivir como Dios quiere que vivamos. Y seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, donde el Señor les enseña ese ejemplo. Y dice: porque este ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todo lo que Dios ponga en el corazón para hacer en la obra del Señor, hagámoslos con excelencia. No estemos pensando que no, que yo antes yo no hacía eso, que ahora me da pena, que por qué voy a hacerlo yo si Dios no me ha mandado a eso, que yo no sé cantar y yo lo que sé es predicar. No importa cómo cantes, si en un lugar te ponen a cantar, hazlo. Así no lleves las notas musicales como deben de ser, porque tú lo vas a hacer es para Dios, para agradar el corazón de Dios, para alegrarlo a Él, porque en el cielo vamos a estar las 24 horas adorando al Señor, cantándole con himnos en adoración. Y aquí tenemos que ensayar, aquí tenemos que prepararnos de alguna forma. Si no tienes la mejor voz, no importa, por lo menos tómate el trabajo de escribir las alabanzas en una libreta y allí practica, ensáyalas. Prepárate como buen soldado de Cristo, porque no sabemos
qué es lo que Dios nos está enseñando en ese momento. Porque a veces nosotros mismos tenemos cosas que Dios tiene que quitar. Que a mí me gusta es predicar y yo predico. A mí que no me pongan a cantar porque yo no sé cantar. No, no te resistas. Hazlo. En amor hazlo hacia Dios y te va a ir bien. Dios te va a enseñar. Vamos a aprender. Y así hasta que le entreguemos al Señor todo lo bueno que está en el corazón. Por lo menos yo para cantar, Dios mío, pero yo ensayo, escribo, le pido al Espíritu Santo que me ayude y en fin, me ha tocado hacerlo a la manera de Dios, no a la manera que yo quiera, y todo eso es un proceso. ¿Por qué? Porque ahí Dios está conociendo tu corazón, pero cuando no resistimos a quebrantarnos, a tener misericordia, a ser imitadores de Cristo, el Señor nos manda unas pruebas que donde vaya te ponen a hacer lo mismo, y no entendemos. Entonces empezamos a pelear, que es que me la velaron, que es que yo no sé eso, que esto. Aprendamos. Si te toca barrer donde vas, haga la limpieza, hágala bien, no se ponga que yo soy el predicador de turno, el maestro. Hagamos, imitemos. Si Cristo se despojó de su trono, viniendo a esta tierra, a este mundo, a enseñarnos, a estar con sus discípulos, lavándole los pies, ¿qué te cuesta a ti o a mí? Tener misericordia, humillarnos, ser compasivos. Entonces, nada más es tomar una persona, voy a orar por fulano que está enfermo y ya. Si te toca bañar, báñala, aséale, arréglale el cabello, córtale las uñas, ponle la mejor ropa que tenga, está pendiente de esa vida. La tarea hay que hacerla bien para poder ser imitadores de Cristo, porque si no, no entramos allá, nos quedamos si no hacemos el proceso que Dios quiere en tu vida, en mi vida. Este pasaje bíblico nos tiene que aterrizar a cada uno de nosotros, porque si Cristo lo hizo para enseñarnos a ser humildes, compasivos, imitadores de Él, dice Filipenses 2, del 5 al 7. Aquí vamos a ver la humildad, donde dice esta palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo un siervo compasivo, un siervo que pudo enseñarle a estos hombres a ser humildes. La humildad, Dios la premia, la humildad te enseña cuál es el llamado al que Dios quiere que tú tengas y que lo ejerzas bien, porque ¿de qué te sirve si no hacemos bien la tarea? Si lo hacemos fue porque no queremos estar en la mejor foto, que yo hice la obra, pero si tú no tienes humildad en el corazón, no te vistas porque no vas, Dios no lo permite. Y vemos cómo hay paz en el corazón del Señor allí en Filipenses 4:9, donde dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Le tocó a Pablo aprender lo que era paz. Un hombre que tenía un corazón que no era el mejor, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, aquí ven esta Sagrada Escritura, vemos a un hombre hablar de paz.
hablar de que lo que vimos, lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido, de eso es lo que tenemos que dar, lo que tenemos que hacer. Y entonces el Dios de paz estará contigo, estará conmigo, gloria al Señor. El perdón también es algo que tenemos que imitar. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, dice unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón de los unos por los otros. Dios nos llama al perdón, porque si tenemos un corazón no perdonador, allí no está Dios. No podemos decir yo imito a Cristo, no Señor. Corazones limpios, sin manchas, sin arruga, corazones llenos de paz, de amor, de humildad. Gloria a Dios. Que tengamos fe es importante, porque si tú vas a hacer la obra del Señor, tiene que salir de ti fe. Lo dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué hermoso. A esa fe que Él impartió a través de tantos milagros que hizo, sanidades. Eso imparte fe. Si Dios te hace un milagro, algo sobrenatural, esa fe tú tienes que darla por gracia también, impartírsela a los tuyos, a las personas que te conocen y testificar de las maravillas del Señor, ya que eso vino del varón perfecto a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso saber que todo viene de Él. Eso no se compra, no se vende, eso viene de arriba. Por eso tenemos que estar llenos de fe. En Efesios 5, del 1 al 2, habla de ese amor, de ser imitadores de ese Cristo maravilloso. Dice, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Qué lindo, hijos amados. Ahí no dice hijastro, no dice primo, no dice sobrino, dice hijos, y hijos amados por el Padre Celestial, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Qué hermoso. Asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por amor Cristo se entregó, y tenemos que ser olor fragante, no oler a azufre, no oler a diablo, oler a Cristo, ser esos imitadores de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. En Primera de Juan 2:6 dice la palabra que debemos andar como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanecer. Si tú eres de Dios, anda como Dios, como Cristo, el ejemplo de vida. Permanecer. No es que hoy soy y mañana no. Que me voy para el fin de la semana y me peluco y ya la otra semana me pongo a paz con Dios. Aprovechan la fiesta para el desorden, para pecar, y no podemos estar en dos aguas, porque nos coge el maluco y nos zarandea y podemos perder todo lo que Dios nos ha dado. Mucho cuidado de estar saltando, de estar brincando la cerca, de estar escuchando las voces del enemigo que te pueden dañar tu vida. Andar como anduvo Cristo, permanecer en el Señor, porque ya allí en Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay promesas en esa palabra, hay amor en esa palabra. Y en 1 Corintios 2, 27, 28 y 29 terminamos diciendo este hermoso versículo que nos tiene que ayudar a seguir adelante, donde dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Aquí vemos cómo Dios escogió lo que no servía, lo que botaron de la casa, lo que estaba tirado en un sardinel, lo que estaba metido en una cárcel sin esperanza de vida, de nada, en una clínica, desahuciado, sin esperanza de vida. A eso llama Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie diga que es que yo siempre he sido buenecito y yo nunca he sido malito. Olvídese de eso, que venimos de una naturaleza pecaminosa, pero a través de Cristo Jesús, siendo imitadores de Él, podemos dar frutos buenos, podemos cambiar, podemos arrepentirnos, ser portadores de su palabra, poder cumplir esta palabra y que nosotros en amor le sirvamos al Señor sin ofenderlo a Él, sin ofender a nadie, para que donde tú vayas sea la luz que brille, esa luz resplandeciente que nos ilumina, pero es el poder de Dios que está en ti y en mí. Así que, amados hermanos, amigos, los que están todavía en esos procesos, que no han entendido cuál es el llamado, qué es lo que tenemos que hacer, hoy es el día que te alinees con el Señor y seas ese imitador de Cristo. Quiero orar por tu vida para que Dios nos ayude. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Mira las vidas, Señor, que necesitan de ti, Señor, que no tienen fuerza para seguir, que se sienten desmayar, que se quieren ir al mundo, Dios mío, porque no ven respuesta. Pero hoy te suplico, Señor, por ellos que los fortalezcas, que no los dejes, Señor, porque uno es el que te deja a ti, Dios mío. Obra, Padre mío, renueva la fuerza, Señor, al que está cansado, aquel que quizás está en un lecho de hospital, en una clínica, Señor, desahuciado, aquel, Señor, que ha perdido la fe. Obra, Padre, imparte amor en sus corazones, imparte fe, Dios mío, rompe las cadenas, llévate lo que no es tuyo, toda opresión, todo dolor se va ahora, en el nombre de Jesús. Saca el dolor del corazón, Señor, renueva los pensamientos, Padre mío, porque queremos ser imitadores de Cristo Jesús, Padre, para llevar esta palabra, para que cada semilla, Padre mío, caiga en corazones, Señor, y esa palabra no regresa vacía. Te damos gracias, Señor, por el bien que trae a nuestras vidas. Gracias, Jesús, por el sacrificio allí en el madero para salvarnos, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, por los milagros, las sanidades que estás haciendo, Dios mío. El que está triste, Señor, consuélalo, Padre Santo. Aquel Dios que ha pecado contra ti, Dios mío, perdónalo, Señor, y ayúdalo, Dios mío, a poder avanzar con paso firme, Dios mío. Y te doy gracias por mi vida, por mi familia, por los míos, por mis generaciones, Señor. En tus manos estamos.